Crea fácilmente un cartel para distribuir las mesas de una boda con nuestras plantillas editables de edit.org. En este vídeo verás cómo editar una plantilla con nuestro editor gráfico online y gratuito. Lo primero es registrarse de forma gratuita en nuestra web. Entramos en edit.org y hacemos clic en el botón de registro. Puedes usar tu cuenta de Google o de Facebook o crear una cuenta nueva con tu dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez dentro del editor nos encontramos con toda la biblioteca de plantillas. Tenemos más de 125.000 plantillas gratuitas de muchísimas temáticas y como ves aquí están organizadas por categorías y formatos. Para encontrar plantillas con carteles de distribución de mesas voy a ir a las categorías principales y voy a entrar en concreto en la de bodas. Aquí vemos un montón de subcategorías, tenemos invitaciones de boda, menús, organizadores, tarjetas de agradecimiento. Y si venimos justo aquí está la de distribución de mesas, que es la que nos interesa. Y aquí tenemos todas las opciones para elegir una y adaptarla a nuestro caso en concreto. Mira, yo he elegido esta y se abre así en grande en el editor. Y lo primero que voy a hacer es guardarla. Pincho aquí en la esquina y así la plantilla se queda registrada dentro del panel de mis diseños en la nube gratuita que tenemos en Edit. Además, si tuvieses una cuenta premium podrías crear una carpeta y guardar ahí todo lo relacionado con la boda. Es muy útil porque aquí puedes guardar tanto las plantillas que te gustan como las que has editado y así siempre que quieras puedes volver a modificarlas o descargarlas. Ahora si me pongo encima de cualquier elemento que ves aquí, sale ese recuadro verde. Eso significa que toda la plantilla se puede modificar, tanto los elementos gráficos como cualquiera de los textos o el logotipo que aparece aquí abajo. Es importante que vayas uno a uno mirando todos los textos y modificándolos. ¿Cómo se editan? Me pongo encima del texto que quiero modificar, pincho en él y así se selecciona. Arriba aparece este menú que es específico para la frase que has seleccionado y entonces puedo cambiarle ya el color o el tipo de letra, que aquí tenemos un montón de fuentes gratuitas y libres de derechos de autor para que elijas. También puedes cambiar el tamaño y editar directamente aquí el texto. Desde aquí puedes editar todos los textos de la plantilla sin moverte. Después actualizas el texto y listo. También se pueden poner textos en negrita, cursiva, alinear. Bueno, aquí hay una serie de opciones muy sencillas, como un Word más fácil todavía. Y si lo prefieres, puedes modificar directamente los textos en la plantilla. Pinchamos 2 veces y ahora ya puedo seleccionar una parte o todo el texto y editarlo. Además, aquí tenemos este elemento decorativo. Si quieres lo puedes borrar con esta papelera o el botón de suprimir de tu teclado, así es como se borra cualquiera de los elementos. O si quieres puedes elegir otro elemento decorativo de nuestra biblioteca. Vienes aquí a gráficos y aquí buscas alguna decoración. Vamos a poner unos anillos de boda. Pincho y arrastro encima de la decoración que viene en la plantilla y directamente se modifica. Ahora lo hago más pequeño tirando de una esquina hacia adentro y lo recoloco pinchando y arrastrando. Además, si tienes una empresa de wedding planner o un restaurante o de organización de eventos, aquí puedes añadir el logotipo de tu empresa. Pinchas en él, arriba aparece este menú, pinchas en reemplazar y aquí puedes subir tu logotipo o entrar dentro de mis imágenes si lo has subido en otras ocasiones, como es mi caso. Voy a buscar nuestro logotipo de Edit, pincho y aquí se ha sustituido. Ahora lo puedo agrandar tirando de una esquina y recolocar pinchando y arrastrando. Si no me interesa que aparezca ninguno de estos elementos de aquí abajo, puedo hacer una selección pinchando y arrastrando y creando así un cuadro de selección. Así se seleccionan los 2 elementos a la vez y puedo borrarlos con mi teclado. Una vez hecho todos los cambios, pincho en guardar para que no se pierda nada y después en el botón de descargar. Selecciono el formato y lo descargo en mi ordenador. Y también puedo compartir esta plantilla. Pincho arriba en compartir, se genera este enlace específico para el diseño que acabas de modificar, lo copiamos y se lo puedes mandar a otra persona para que rellene la plantilla, la modifique o la descargue si quiere. Y ya está, ya ves qué fácil se editan nuestras plantillas y además ten en cuenta que son gratuitas. Además de la amplia variedad de plantillas disponibles en nuestra biblioteca de plantillas, también puedes encontrar muchísima inspiración en nuestro blog. Entras en edit.org, pinchas en el menú de nuestra web que pone blog y ahí verás que hay un montón de ideas nuevas cada semana. Y ya estaría, solo me queda invitarte a que te unas a edit.org creando tu cuenta de usuario gratuita y ya de paso aprovecho para pedirte que dejes un comentario aquí con más ideas que te gustaría que incluyamos en nuestra biblioteca de plantillas.